buenas noches de vuelta. En honor a las que y los que nos conectamos a tiempo, creo que podemos ir arrancando, si les parece. Gaby, ¿vos qué pensás? ¿Te parece ir arrancando? Sí, podemos ir arrancando. Creo que igual la gente se puede ir uniendo, ¿verdad? ¿O no? Sí, por supuesto. Acá de Mujer Orquesta, que soy yo, les voy a aceptar en la charla, modero la charla y todo. Así que vamos a hacer que participemos lindamente hoy. Les recordaba que este es el 14 encuentro que tenemos en este seminario de sociología del pensamiento vinculado a la sociología en la FACSO. Desde la FACSO, desde la Secretaría de Posgrado, les damos una bienvenida y le agradecemos a todas, a todos y a todos los que nos acompañaron en todo este transitar de pensamiento que fueron estos encuentros, que la verdad que fueron riquísimos en contenido y en debate. Y así que le agradecemos a todas, a todos y a todos los que fueron con su participación, sus preguntas, su estar cada martes y jueves acá con nosotros, nosotras y nosotros pudimos hacer rico este espacio, ¿verdad? Así que hoy cerramos con los feminismos en Paraguay. Nos acompaña la compañera Gabriela Schwarman y les voy a contar un poquitito quién es Gaby. Después, Gaby, vos si querés te aumentás o aclarás cositas de tu currículum. Gabriela Schwarman es activista feminista y ecologista, egresada de la carrera de Ciencias Políticas de la UCA, acá en Asunción, especialista en género, democracia y desarrollo rural sustentable. Y Gaby ha coordinado múltiples proyectos, trabajos de investigación y elaboración de políticas públicas en todas estas áreas que mencionamos. Y también se desempeña como formadora en ámbitos académicos, en organizaciones sociales y espacios comunitarios, tanto rurales como urbanos. Actualmente integra la red agroecológica y el espacio Juliana. Le agradecemos mucho a Gaby por su tiempo, por sumarse a este desafío de construir ciencias sociales en Paraguay que estamos llevando adelante desde la FACSO. Así que sin más preámbulos, Gaby, te doy la palabra. Si querés también comentarle que Gaby es una compañera militante feminista de hace 1000 años, así que tiene mucho para contarnos. Adelante, Gaby. Gracias. Muchísimas gracias, Natu, y muchísimas gracias realmente a todo el equipo de FACSO que hizo posible toda esta serie de encuentros en este contexto tan especial que nos impuso la pandemia y estas medidas de aislamiento, que sin embargo no ha hecho que dejemos de hablar de estos temas que son tan necesarios, ¿no? Así que realmente para mí es un honor poder compartir con ustedes esta breve charla sobre feminismos en Paraguay. Y bueno, como para empezar a entrar en el tema, antes que nada me gustaría comentarles que la charla que yo voy a dar hoy está basada realmente en una serie de investigaciones que venimos haciendo con un grupo de compañeras que es el Espacio Juliana, porque es como una creación colectiva. Entonces es importante decir que todas estas informaciones, estos datos, fuimos recopilando y fuimos analizando en los últimos años, ¿no? Un par de años que venimos investigando. Entonces, es un poco también un trabajo colectivo el que hoy vamos a presentar. Bueno, y alguna seguramente acotación más de tipo epistemológica, ¿verdad? Parece como importante tener que definir, antes de entrar con todo en el tema, de qué hablamos cuando hablamos de feminismo, ¿no? Porque realmente es una palabra que tiene múltiples definiciones y sobre todo desde las ciencias sociales, desde la historia. Y como categoría histórica, el feminismo por lo menos puede ser entendido en dos sentidos que no son excluyentes. Por un lado podemos hablar en el sentido estricto de ese movimiento histórico, esa corriente histórica de mujeres que surge más o menos a partir del siglo XVII en torno a la Revolución Francesa y que luego se va expandiendo en el marco de estas ideas modernas y occidentales a todo el planeta, ¿no? Es como el sentido estricto. Hay también otra forma de leer el feminismo cuando hablamos
digamos, desde un abordaje más histórico, y que es tratar de comprender todas las luchas de las mujeres contra este sistema patriarcal que ya lleva sus buenos 8.000, 10.000 años, y que, bueno, antes no tenía el nombre feminismo, ¿no? Pero así como el feminismo, han sido luchas de las mujeres justamente por ocupar un lugar en igualdad con los hombres, ocupar un lugar en el cual, digamos, no sea sujeto de explotación, sujeto de violencia. Entonces, puede abarcar muchos otros procesos. La charla que hoy voy a compartir, que quiero compartir con ustedes, está más centrada en esa primera categoría de un feminismo más, digamos, estrictamente hablando, como este movimiento que nace en torno a esa construcción de la modernidad occidental, ¿no? Y simplemente por una cuestión de tiempo, porque si vamos a tomar todas las luchas de las mujeres en el Paraguay, desde, qué sé yo, la conquista de la colonia en adelante, pues necesitaríamos muchísimo más tiempo. Entonces, por una cuestión estrictamente metodológica, vamos a estar hablando hoy de los feminismos en ese sentido más estricto, pero que no es, pero que es fronterizo, ¿verdad? Siempre es fronterizo, siempre hay, el feminismo siempre tiene esta cuestión de permeabilidad y de no ser algo rígido, sino más bien algo complejo, algo en donde se interconectan y se cruzan múltiples miradas, condicionamientos, etc. Entonces, va a tener siempre, si bien vamos a mirarlo como feminismo como tal, va a tener siempre también algunas aristas de lucha de las mujeres que no se llamaron a ellas mismas feministas en algún momento dado, pero que contribuyeron a esa lucha por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades, contra la violencia, en fin. Entonces, bueno, lo otro también que quería como colocar es que la charla va a tener un abordaje histórico, así que vamos a comenzar, digamos, comentando los feminismos desde el siglo XX y llegando un poco hasta el feminismo contemporáneo, pero muy brevemente. Va a ser más que nada hoy como una presentación para que la gente tenga la inquietud de ir a investigar más y de ir a conocer más, ¿verdad? No va a ser exhaustivo. Traje un material que voy a tratar de colocar para que nos vaya sirviendo de guía. Me dicen si se ve. Recién me salió bien. Famoso cuando querés hacer, después no te sale. Vos podés. Ah. ¿Ahí se ve? Sí, Gaby, se está viendo. Sale. ¿Ahí? ¿Mejor? Sí, sí, súper bien. Ahí se ve como presentación ya. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir un poco llevando así para que sea un poco más ordenada la charla. Entonces, bueno, feminismo en Paraguay y los aportes de estos feminismos a los debates de nuestra sociedad, ¿no? Lo que vamos a abordar, así como guía, es esta serie de feminismos, ¿verdad? El feminismo y libre pensamiento, el feminismo liberal y el feminismo socialista que se desarrollan en el llamado periodo liberal de nuestra historia, que va aproximadamente de 1870 a 1940, y que es ese periodo más o menos entre guerras, ¿no? Al finalizar la Guerra de la Triple Alianza y un poquito después de que finaliza también la Guerra del Chaco. Luego vamos a analizar el feminismo conservador que se da en el declive ya de este periodo liberal a partir de 1940 hasta 1953 aproximadamente, ya cerquita de lo que fue la dictadura estronista, ¿no? Entonces también vamos a analizar los feminismos durante la dictadura y por último los feminismos contemporáneos, ¿verdad? Que van hasta la actualidad. Y esta es la propuesta para que analicemos el pensamiento feminista, pero no en vacío, sino en relación con, ¿verdad? Ese pensamiento feminista, ese pensamiento que fue producto mayoritariamente de mujeres, porque también hubo hombres feministas, pero vamos a concentrarnos más en el aporte feminista de las mujeres,
que fue muy complejo, ¿no? Entonces, acá la propuesta que hacemos es como colocar esta idea de que existió a lo largo de nuestra historia, y existe hasta hoy, esto es un esquema que puede ser válido también para la actualidad, un pensamiento central, un pensamiento político, filosófico, ideológico también, si se quiere, que es hegemónico en la sociedad, por eso le decimos que es central, es el que realmente marca todas las pautas y la estructura económica, política, social. Y este pensamiento central, históricamente, ha sido construido y ha sido enunciado por hombres de clases privilegiadas dentro del marco de la propuesta de la modernidad occidental, que es eurocéntrica, ¿verdad? Que es un paquete de pensamiento que se gestó en Europa, ciertamente, y que se hizo hegemónico luego en las distintas culturas de nuestro mundo. También es un pensamiento heteropatriarcal, o sea, heteronormativo, escrito, donde hay como un valor, o no sé si una sobrevaloración, pero mucho valor puesto en que ese pensamiento se escriba, se publique, y son quienes, digamos, mueven los hilos de la dinámica del poder. ¿Y qué es lo que tenemos a lo largo de la historia? Tenemos como estas otras burbujas, que son también pensamientos de las mujeres, que en algunos casos pueden ocupar esta posición autorizada, o sea, autorizada por el pensamiento central, autorizada por los hombres, o un pensamiento que puede existir porque se lo autoriza. Y este pensamiento autorizado generalmente también fue producido por mujeres, también mujeres de clases privilegiadas, ilustradas, en el sentido de que accedieron a educación y a las ideas modernas, ¿no? También es un pensamiento escrito, también eurocéntrico, porque el modelo emancipatorio es el norte, ¿no? El norte global, como se dice ahora, que en ese momento, a principios de siglo, todavía era Europa más el modelo emancipatorio, que bueno, después sabemos que el siglo XX tuvo sus idas y venidas y estos centros de poder se fueron transformando, ¿no? Y lograban cierta incidencia en la dinámica del poder, pero sin cambiar el poder mismo, ¿verdad? Sin cambiar las estructuras profundas de la sociedad. Entonces hay un feminismo que ocupó esta posición autorizada. No de manera estática, siempre mirando en dinámico. A veces ciertos pensamientos fueron autorizados y luego fueron marginales. Luego tenemos esta otra burbuja más rosadita donde podemos ver que existieron también feminismos en una posición marginal, y que por eso mismo muchas veces ni siquiera fueron nombrados como feminismos, ¿verdad? Y que fue desarrollado por mujeres de las clases subalternas, racializadas, a lo mejor tenían pensamientos radicales, por eso ocupaban las posiciones marginales, y se llega a veces por fuentes secundarias, por la tradición oral, porque muchas veces las mujeres de las clases subalternas no han accedido a la educación, no han tenido posibilidad de ir a la universidad y de escribir un libro o siquiera un panfleto, ¿no? Entonces, allí hay mucho de la tradición oral y de lo que fue quedando en el tiempo como memoria. Y luego tenemos una tercera posición de forclusión o directamente una posición rechazada. Son mujeres que han sido, o pensamientos de mujeres que realmente fueron expulsadas del universo simbólico de nuestra sociedad hasta hace muy poco tiempo. Y aquí podemos contar con las mujeres afrodescendientes e indígenas cuyo pensamiento y palabra nunca tuvo cabida hasta hace muy pocos años en el mundo del pensamiento, y del pensamiento político y del pensamiento feminista también. Entonces, esta matriz les comento para que ahora vayamos mirando todos estos periodos históricos y los diversos feminismos, para que cada cual también pueda hacer ese ejercicio de
qué posición también ocupó ese feminismo o esas mujeres, por supuesto en el marco de la sociedad de su época, ¿verdad? No podemos tampoco juzgar desde la actualidad cuestiones que a lo mejor en la historia eran contextos absolutamente diferentes, ¿no? Entonces podemos empezar, vamos a arrancar por el siglo XX, primeros años del 1900, y vamos a analizar el feminismo y el libre pensamiento. Aquí tenemos a la máxima exponente, si no es la única, creo que al menos quien firmó documentos y escribió fue ella. Por ahí en esa época también muchas mujeres escribían con seudónimos o de manera anónima, entonces quizás haya que indagar más si hubo otras compañeras de Ramona Ferreira en el feminismo libre pensador. Ahí está su foto, esta es una foto muy significativa porque hace poquito nomás que la rescatamos de unos archivos en la Argentina, o sea que hace 100 años, o sea, hablamos de Ramona sin conocer su rostro, ¿no? ¿Y quién fue Ramona Ferreira? Ella fue una concepcionera, fue feminista, fue libre pensadora, abogaba por el Estado laico y era muy crítica a la Iglesia, ¿verdad? Porque el libre pensamiento fue una corriente moderna también, moderna, occidental, eurocéntrica también ciertamente, que tenía como uno de sus rasgos principales justamente el pensamiento racional y, digamos, abogaba mucho por todo aquel tipo de pensamiento que fuera de carácter más científico, más autónomo de todas esas estructuras de las religiones y demás. Entonces, es un pensamiento anticlerical entre otras de sus características, ¿no? El libre pensamiento en aquella época estaba muy vinculado con la masonería a nivel global. Y Ramona Ferreira también estuvo vinculada con la masonería local, es decir, la masonería en Concepción, porque allí es donde ella, de allí ella era oriunda, ¿no? Y también internacional, porque ella tuvo muchos vínculos con masones en Europa, incluso ella escribía para un periódico libre pensador que se llamaba Las Dominicales, un periódico madrileño, en donde ella se notaba que tenía como mucha comunicación con el director de ese periódico y con otras personas que escribían para ese periódico. Entonces, Ramona fue una persona que tuvo contactos, ella no estuvo aislada, sino que ella fue parte de ese movimiento de libre pensamiento que se desarrolló fuertemente en América Latina y donde la masonería estaba articulada, ¿no? Es más, el periódico La Voz del Siglo, porque ella fue la primera mujer en dirigir un periódico, justamente La Voz del Siglo, fue financiado por la masonería local, ¿no? Y eso está en los documentos que se pueden encontrar en este gran libro, en este gran documento tan importante para la historia de las mujeres, que es Alquimistas del CDE. Allí en la copia de los periódicos que están publicados se puede ver claramente cómo cierta logia apoyó económicamente la publicación de La Voz del Siglo. Bueno, el tema es que en La Voz del Siglo escribían librepensadores, anarquistas, comunistas, socialistas, escribía mucha gente y, digamos, las ideas expresadas en La Voz del Siglo eran muy radicales, anticlericales y, desde luego, en la sociedad tan conservadora que teníamos ya en aquel entonces, recibió dos ataques, uno en 1902 y otro en 1904. El ataque al taller donde ella elaboraba su periódico en 1902 se dice, ¿verdad?, que fue justamente un ataque realizado por grupos de religiosos, de salesianos, ¿verdad?, que tenían una confrontación directa con Ramona. Ella después se exilió, se tuvo que ir a la Argentina después del segundo ataque a su periódico, y allí ella continuó una
activa militancia. Como les dije antes, ella tenía muchos contactos en el exterior, ¿no? Ella participó en el primer Congreso de Libre Pensamiento en Buenos Aires en 1906, pero no solamente que se fue y participó, ella formaba parte del comité de propaganda que era dentro de ese gran equipo organizador del Congreso. O sea, ella era una activista del feminismo libre pensador en Buenos Aires y activó fuertemente para que ese Congreso se realice, y también tomó la palabra, y también sus sugerencias fueron incorporadas digamos, a las resoluciones de ese Congreso. Y es más, en ese mismo año, ella fue la directora de la Escuela Pública de Lanús, que fue un proyecto en Buenos Aires de educación, fue uno de los primeros proyectos de educación libertaria, que estaba impulsado por una articulación de anarquistas, comunistas, socialistas, liberales, progresistas y librepensadores. Imagínense cómo Ramona Ferreira, una paraguaya, ocupa el cargo de directora en esta escuela, que era un proyecto de tan gran envergadura, ¿no? Donde se proponía la educación laica como la cuestión más revolucionaria de la época, ¿no? Ella estuvo poco tiempo como directora de esa escuela, y luego le perdemos el rastro a Ramona. Le perdemos el rastro y recién tenemos noticias de ella hacia el 1920 aproximadamente, porque fue corresponsal desde Paraguay para un periódico feminista socialista llamado Nuestra Causa, y este periódico se publicó entre 1922 y 1924 aproximadamente. Así que sabemos que ella durante ese tiempo estuvo en Paraguay. Pero entre 1906 y 1920 no sabemos nada todavía, estamos investigando, le estamos siguiendo el rastro, les invitamos a seguirle el rastro a Ramona, a ver qué es lo que ella hizo durante esos años. Y después no sabemos más tampoco. Después de 1920 no sabemos cuándo falleció, dónde, si formó familia, no, a qué se dedicó después, realmente no tenemos certeza de eso. ¿Y cuáles son los aportes al debate social de su época que introdujo Ramona como una feminista libre pensadora? Un debate, digamos, sumamente polémico, porque era el cuestionamiento a la Iglesia como una institución que sometía a la esclavitud intelectual y a la tiranía espiritual. Y sobre todo colocaba que todavía esta estructura era mucho más cruda con las mujeres, por lo tanto su feminismo llamaba a las mujeres a rebelarse contra el clero y a correrse de ese rol tradicional que la Iglesia le imponía a las mujeres en la familia como reproductoras de esa estructura eclesial, absolutamente para ella alienante, factor de empobrecimiento intelectual, etc. Entonces la emancipación femenina iba a venir de un despertar de su conciencia en base a una instrucción racional, científica, y hacia una plena libertad de su pensamiento. Entonces, estas ideas muy rupturistas para su época, que era discutir justamente la laicidad del Estado, de la educación, y digamos, cómo la Iglesia y la religión era una estructura de sometimiento para las mujeres, fue desde luego un pensamiento absolutamente marginal y desde luego reprimido. Luego podemos en la misma época hablar también de la existencia de un feminismo liberal. Esto es contemporáneo a Ramona. Y allí, por poner dos referentes, porque desde luego eran más, podemos hablar de Serafina Dávalos y María Felicidad González. ¿Y por qué hablamos de un feminismo liberal en este sentido? Porque ellas reivindicaban más que nada la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, pero en el marco de la economía liberal, en el marco de la libre competencia y en el marco de ese proyecto moderno occidental capitalista, ¿no?
Entonces, ellas no cuestionaban tampoco, por ejemplo, estructuras como la iglesia, o sea, en sus discursos nunca estas feministas, como lo hiciera Ramona, cuestionaba otras estructuras sociales, sino que más bien cuestionaban la estructura jurídica, ¿verdad? La superestructura, por decirlo de alguna manera, ellas iban por ahí. Entonces, Serafina, de hecho, fue la primera doctora en Derecho en nuestro país, y su tesis doctoral Humanismo en 1908 fue el primer documento de carácter académico que reflejó las ideas feministas, tales como el sufragismo, la autonomía económica, el acceso a la educación, el acceso a una carrera profesional. Por eso muchas veces decimos que el punto de partida del feminismo en Paraguay es Serafina Dávalos. Bueno, pero ese es un punto de vista, ¿no? Habían otras feministas, pero si nos vamos a ceñir exclusivamente a quienes escribieron sobre feminismo, así, en el sentido estricto de la palabra, bueno, entonces en ese sentido sí Serafina es la primera, porque Humanismo es el primer documento que habla de feminismo en Paraguay, ¿verdad? Así como un cuerpo de ideas estructurado. Ella dedicó toda su vida a impulsar el avance de las mujeres y formó parte de la gran mayoría de las organizaciones feministas de su época. ¿Y cuáles fueron esas organizaciones feministas? Tenemos aquí el Centro Feminista Paraguayo en 1920, la Asociación Feminista del Paraguay en el 29, la Unión Femenina del Paraguay en el 36, el Consejo de Mujeres de la República del Paraguay en el 40, la Asociación Feminista del Paraguay en el 43, la Unión Democrática de Mujeres en el 46 y la Liga Pro Derechos de la Mujer en el 51. Ella prácticamente ha estado en todo, si no me equivoco, quizás en uno de ellos, quizás, no sé si en este Consejo de Mujeres de la República del Paraguay, quizás ella no estuvo, pero luego estuvo todo, participó de alguna manera como fundadora, más activa, menos activa, pero participó prácticamente de la construcción de todos estos organismos u organizaciones de carácter feminista. ¿Cuáles son los aportes al debate social de su época, de las feministas liberales en general? Aportaron sobre todo las ideas sufragistas, ¿no? Que pregonaba esta igualdad política entre hombres y mujeres, donde la reivindicación central era el derecho al voto femenino. Contó con ayuda de hombres también el sufragismo en Paraguay, por supuesto que sí, pero básicamente fueron las mujeres las que, con todas estas organizaciones que les comenté antes y con un montón ya de documentos y de aportes de pensamiento, lograron que finalmente en el año 1961 se aprobara la ley 704, que reconoce los derechos políticos de las mujeres. Otro de los aportes de las feministas liberales es esto del acceso a la educación de las mujeres. En el feminismo liberal realmente la educación tiene muchísimo peso, porque es por la vía de la educación que las mujeres pueden emanciparse, pueden acceder al conocimiento y pueden lograr mejores posiciones en la sociedad. Alentaban la coeducación ya en aquel entonces, que es, bueno, más allá de la educación mixta, es una educación basada en el principio de igualdad entre hombres y mujeres. También las feministas liberales hicieron mucho hincapié en la autonomía económica de las mujeres, que quería decir, venía de la mano con acceso a la educación. Si las mujeres podían educarse, podían elegir una profesión o podían estar más capacitadas para cierto tipo de trabajo y podían, digamos, acceder al mundo laboral en mejores condiciones, en igualdad con los hombres, ¿no? Entonces, también ellas, por supuesto que promovían los derechos económicos de las mujeres. Y hay un punto que también si bien no fue un debate, digamos, muy generalizado, pero sí Serafina sobre todo, porque Serafina escribió sobre esto, se posicionaron respecto a la prostitución, ¿verdad? Y digo prostitución porque en aquel momento era el término que se utilizaba, digamos, para describir lo que hoy podemos hablar de trabajo sexual, ¿no? Pero en aquel entonces
ellas hablaban de prostitución. Entonces, si bien Serafina fue de avanzada en el plano jurídico y político, en lo social, y probablemente por ese enfoque liberal que tenía, tuvo cierta mirada clasista y hasta cierto punto conservadora, reproduciendo el discurso moralista e higienista de la época, que era propio de las élites, ¿verdad?, hacia las mujeres que ejercían la prostitución. Y las consideraba como una clase social aparte y en abierto conflicto con las demás. Y esto está escrito en su tesis Humanismo, si no me equivoco, en el capítulo 5º o 6º, cuando ella describe las clases sociales del Paraguay. Ella describe la clase alta, media, baja y la prostitución, como si fuera una cuarta y última clase social que amenaza a la moral de todas las otras clases que ella describe. Entonces, aquí como para entrar, porque ni siquiera podemos hablar que Serafina tenía, digamos, una posición abolicionista como tal, porque realmente el abolicionismo iba un poco más allá en el sentido de no juzgar a las mujeres, sino que tratar de, digamos, erradicar la prostitución, pero siempre sin un juzgamiento tan terrible, ¿no?, hacia las mujeres. Acá hay como, puse simplemente para ilustrar algunos extractos de Humanismo donde ella se refiere al tema. Por ejemplo, dice: de esta manera se infiltra el veneno del mal hasta las arterias más sanas de la sociedad, que minada poco a poco por tan grave enfermedad, cada día va perdiendo parte de la admirable energía que otrora tenía. Y los hijos de tales progenitores salen incapaces para los grandes esfuerzos, para sentir las nobles y levantadas pasiones que llevan al engrandecimiento y a la gloria. Considero como demoledora la acción de esa maldita clase social que tuerce de sus cauces el delicado manantial del sentimiento, ese charco de agua pútrida en donde los jóvenes en temprana edad van a revolcarse en los vicios, manchando para siempre su alma. Otro dice: bueno, estas mujeres que así viven no trabajan, no tienen hogar, sin más prenda que los harapos que llevan puestos. Sucias vagan por las calles y plazas públicas. Gracias a que la vida en Paraguay es baratísima, se sostienen sin dinero con los centavos que les tiran los peones con quienes tratan, y prefieren de este modo vivir de perros sin querencia a la vida de trabajo normal. Cuando ya no pueden continuar adelante porque sus últimos trapos ya no les sirven, entran de sirvientes en alguna casa de familia donde pasan apenas 8 o 15 días, pues se hacen inaguantables por su falta de higiene, desconocimiento absoluto de las responsabilidades de la servidumbre, por sus robos y faltas de respeto. Muy pronto abandonan la casa y con los pocos pesos que se han ganado compran absolutamente lo indispensable, etcétera, hasta que nuevamente se entregan a dicha vida. Entonces, estos son apenas 2 párrafos, es más largo, creo que son 2 o 3 páginas que ella le dedica a este análisis, pero lo que sí podemos ver es como esa mirada muy juzgadora, sin tener un análisis social de fondo de por qué estas mujeres estaban ejerciendo la prostitución. Siempre queremos hablar en el contexto de su época histórica, entonces podemos afirmar que ella se alejaba de los posicionamientos progresistas en este tema, como el de John Stuart Mill, que es su referente teórico en humanismo. Ella en los primeros 3 capítulos de Humanismo se refiere constantemente a Stuart Mill en lo que hace respecto al tema sufragista, ¿no? Entonces, no podemos decir que Serafina no conocía la posición de Stuart Mill respecto al tema, porque ella lo leía y lo citaba para otras temáticas. Y el mismo Rafael Barrett, en 1908, el mismo año de la publicación de Humanismo, dijo en un congreso, prostituta, hermana nuestra, en tus ojos no hay lágrimas, en tus cabellos no hay brisa, ni juventud en tu boca, ni esperanza en tu corazón. Te crees tal vez un cadáver que anda, pero nosotros, hermana, tendremos esperanza por ti y te devolveremos cuanto te quitaron y te resucitaremos. Es como un punto de vista absolutamente diferente, si bien describiendo la situación miserable en la que vivían estas mujeres, hay como esta proximidad
y este entendimiento de que se le ha quitado, ¿verdad? Que se le ha robado, que se le ha expropiado mucho, y por eso ante falta de alternativas y de oportunidades, estaban en esa situación. Entonces, esto lo queremos siempre colocar para complejizar el pensamiento feminista, porque es importante entender que los feminismos, así como cualquier otra corriente de pensamiento, no es lineal, no es homogénea, no es simple, no es 1 más 1 es 2. Se puede tener ciertas posiciones respecto a algunos temas y ciertas otras posiciones en otros temas. Y Serafina también fue así, fue compleja, fue de avanzar en relación a los derechos políticos, económicos, sociales de las mujeres, pero tuvo también sus otras posiciones, digamos, en las cuales tenía otro posicionamiento. Bueno, a Ramona podemos decir lo mismo, o sea, ir buscando siempre, tratando de salir un poco siempre del blanco y negro, ¿no? Todas estas mujeres, estas feministas, han tenido, por supuesto, también sus contradicciones y sus grandes aciertos. Ahora entonces vamos a pasar a la siguiente corriente o trayectoria, que es el feminismo socialista, porque existió en el Paraguay también un feminismo socialista. Y básicamente algunas de las referentes de este feminismo fueron María Freixe de Casati, Dora Freix de Barte, Emiliana Escalada, Elida Ugarriza, Lorenza Cáceres de Gaona. Estaban, digamos, articuladas en torno a un proyecto político que, digamos, tenía como su brazo ejecutor a la Unión Femenina del Paraguay. Y esto ocurrió en torno a la Revolución de Febrero de 1936, que, bueno, todas las fuerzas progresistas de nuestro país en ese momento depositaron mucha confianza en esa revolución, en el sentido de que se podía construir un Estado socialista, o por lo menos progresista, que realmente pueda cambiar las reglas de juego en el país a favor de las grandes mayorías empobrecidas y discriminadas, ¿no? Entonces, el movimiento obrero se organizó, estaban allí cuando eso, los comunistas, los socialistas, todos se fueron organizando al calor de esos primeros meses de la revolución, en frentes, en articulaciones, y la Unión Femenina del Paraguay está inscripta en ese movimiento progresista revolucionario de los primeros meses, de la primera etapa de la Revolución de Febrero, ¿no? La Unión Femenina del Paraguay contó con un programa político que contenía, que era completo, no era solamente el tema del sufragismo, sino que realmente miraban una serie de condicionamientos de las mujeres y apostaban a un cambio de estructuras, apuntaban a un cambio, a una transformación profunda de la sociedad, no simplemente una igualdad de derechos. Entonces, en su programa político podemos ver que ellas pedían por la defensa y protección de la maternidad y los derechos de la niñez, incluyendo salas cuna para los niños de madres trabajadoras y la promoción de la paternidad responsable. Imagínense, ya ellas exigían, digamos, la paternidad responsable, hablaban de eso. La capacitación profesional para la autonomía económica de las mujeres, la educación de la conciencia cívica y formación cultural, incluyendo becas en el extranjero y bibliotecas para las mujeres, la organización de las mujeres trabajadoras en gremios y en mutualistas, la difusión de la doctrina pacifista, la cooperación internacional entre mujeres, o sea, ellas eran internacionalistas también, la organización de este Frente Único Feminista para la implementación del programa. También ellas lucharon por la coeducación escolar. Ellas pedían educación sexual oficial ya en el 36, incluyendo puericultura y cuidados prenatales, igualdad en derechos civiles, económicos, y pedían derecho a voto municipal. Entre otros varios puntos, esta es una síntesis. Entonces aquí es que nosotros podemos ver que en realidad no es que existió la organización y después el programa.
uno puede leer primero el contexto de una revolución que pintó en esas primeras horas muy, digamos, progresista. Se puede ver el contexto de la reorganización de todo el movimiento social, el movimiento obrero y toda la izquierda paraguaya. Y se puede ver que primero existió el programa y luego, digamos, o se puede suponer al menos, porque si uno de sus puntos es la organización del Frente Único Feminista para la implementación del programa, esto nos abre una puerta para suponer que había ya una discusión previa. Si bien la organización de la Unión Femenina del Paraguay era plural, porque la misma Serafina Dávalos también la integraba, podemos pensar que hubo un núcleo de feministas socialistas que si bien organizaron un frente plural, se pusieron la tarea de conducir este frente, una conducción socialista, ¿no? Por supuesto que esto duró poco, duró poquísimo. Bueno, uno de los últimos puntos del pacifismo no solamente fue una declaración formal entre sus puntos, sino que ellas mismas escribieron una carta dirigida a las mujeres bolivianas luego de la Guerra del Chaco, donde ellas se hermanaban, se solidarizaban y donde ellas expresaban un poco sus ideas pacifistas y en contra a la guerra y al imperialismo incluso, ¿verdad? Allí hablaban de estas guerras orquestadas por el imperialismo para enfrentar a las naciones hermanas, ¿no? Entonces el pacifismo fue realmente una práctica que se hizo concreta para la Unión Femenina del Paraguay. ¿Y qué pasó después? Lo que pasó después es que, como bien sabemos, y puede ser un punto de discusión en otro momento, pero la Revolución de Febrero tuvo sus elementos también fascistas, ¿verdad? No solamente habían elementos progresistas en ese gobierno, sino que también hubo elementos fascistas, autoritarios, y bueno, uno de ellos, desde este sector, se impulsó también un decreto que prohibía la libre reunión de los sindicatos, solamente se permitía que funcionen los sindicatos, digamos, que tenían el aval del gobierno, y prohibió el Partido Comunista. Por lo tanto, muchas de estas mujeres que integraban como esa conducción socialista de la Unión Femenina del Paraguay finalmente se vieron perseguidas, exiliadas, y aquí hay un punto importante que aclarar. Eran mujeres que varias de ellas estaban fuertemente vinculadas a líderes comunistas o a líderes del sector, del movimiento obrero. Tenemos, por ejemplo, Dora Freis de Barte, era esposa de Obdulio Barte, era cuñada de Oscar Krey y también cuñada de Alfonso Guerra, que eran como los tres líderes comunistas más destacados de esa época. Y Lorenza Cáceres de Gaona era también esposa de Francisco Gaona, que era el presidente de la Central Nacional de Trabajadores en ese momento, un líder sindical muy importante de mucho peso. Entonces, de hecho, al salir este decreto de Franco, donde se prohíbe al Partido Comunista, obviamente estas mujeres tienen que dejar la militancia. Y bueno, la Unión Femenina del Paraguay continuó un tiempo después, pero ya con otra dirigencia, ¿verdad? Ya este programa, este proyecto político socialista se desvanece allí a los pocos meses de la Revolución de Febrero. Entonces ellas instalan desde el feminismo transformaciones mucho más profundas, mucho más allá del sufragismo, del acceso a la educación y del acceso a una autonomía económica. Plantean cuestiones que tenían que ver con la clase, ¿verdad? Problemáticas que vivían las mujeres obreras, las mujeres trabajadoras, en fin, de los sectores populares. Luego tenemos el feminismo conservador, la Liga Pro Derechos de la Mujer. Estamos ya yendo hacia los años 50. Y hay que decir que un feminismo conservador y anticomunista también tuvo existencia en el Paraguay y se dio en ese declive del periodo
liberal del que hablamos al principio de la presentación, ¿no? Después de justamente de la Revolución del 36, bueno, a partir de allí ya se fue consolidando el nacionalismo, el fascismo, el autoritarismo en el Paraguay, sobre todo desde los gobiernos de Higinio Morínigo, y esto se fue, digamos, consolidando hasta que en el 53, digamos, se instala la dictadura estronista en el Paraguay. Entonces, la Liga Pro Derechos de la Mujer fue creada en 1951 en ese contexto ya sumamente autoritario, sumamente ya a las puertas de la dictadura estronista, con el principal objetivo de lograr el derecho a voto para las mujeres. Este nomás era el tema de ellas, no cuestionaban ninguna otra cuestión. Es más, ellas tenían un discurso bastante conservador respecto al rol de las mujeres dentro de la sociedad. Quería que voten, pero debían seguir siendo esposas ejemplares, debían seguir ocupando su rol en la familia. Entonces, simplemente querían una igualdad de derechos, pero no se apuntaba a toda esa estructura discriminadora, violenta, rígida y de subordinación que las mujeres ocupaban en la sociedad. Entonces, y también otra cuestión que vale aclarar, y esto se puede constatar también a través de los periódicos que se editaban desde la Liga Pro Derecho de la Mujer, que irónicamente se llamaba El Feminista, su órgano de difusión. Ellas manifestaban una tendencia ideológica claramente anticomunista, ¿verdad? En ese periódico tenían un discurso así, expresamente anticomunista, ¿no? Bueno, Mercedes Sandoval de Hempel presidió la Liga y tanto Ligia Mora de Stroessner como la misma Serafina Dávalos ocuparon el cargo de presidenta honoraria de la Liga Pro Derechos de la Mujer. Luego tenemos ya el periodo de la dictadura de Stroessner. ¿Y qué pasó con los feminismos durante esta dictadura? Y aquí es donde quiero tomar aquella categoría que dijimos antes, de que podemos entender al feminismo en un sentido estricto, como una organización definida o autodefinida como feminista, o también podemos hablar de feminismos de mujeres, referirnos a feminismo como la lucha de mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad contra sus opresiones, contra sus violencias, etcétera, etcétera. Entonces, en este periodo tenemos un gran protagonismo de obreras, campesinas, estudiantes, liberales, socialistas, comunistas, que lucharon contra la dictadura, pero el perfil propiamente, estrictamente feminista se desdibuja en esta época. Y este es un fenómeno que se da en toda América Latina, no es solamente en Paraguay, sino que en toda América Latina, durante esa década, digamos, de los 60, 70, 80, durante las dictaduras militares de la región, el feminismo se desdibuja como tal, porque allí la consigna era justamente la transformación de estos regímenes, el derrocamiento de estas dictaduras, la defensa de los derechos humanos, donde están los desaparecidos, denunciar la tortura, la desaparición. Entonces eran como temas generales a toda la sociedad y ya no habían como reivindicaciones muy puntuales feministas, ¿no? Y además que en el 61, cuando justamente se reconoce el derecho a voto de las mujeres, bueno, es como que, bueno, el feminismo ya tuvo lo que buscaba, ya está, ¿verdad? O sea, para el pensamiento central era eso. Bueno, ahora ya no tiene razón de existir un feminismo porque ya votan las mujeres. Entonces, el feminismo pasa a ser, digamos, absolutamente marginal y las mujeres sí tienen una activa participación en todas las ramas, en todos los frentes de lucha que existieron durante ese periodo. Hay una última organización feminista que se funda, que es el Instituto Cultural de Amparo a las Mujeres, que fue fundado en 1953, cuya fundadora fue Coca de Lara Castro y que fue proscrita justamente por el Ministerio del Interior de Stroessner en el año 56. Entonces luego ya Coca de Lara Castro se dedica digamos, al tema de los derechos humanos
y a la denuncia de las detenciones ilegales, de las torturas y de la búsqueda de los desaparecidos. Entonces, a finales de los 80, ya cuando se iba debilitando justamente la dictadura astronista, se empieza a dar una rearticulación del feminismo, ¿no? Del feminismo como tal. En 1986 se funda Mujeres por la Democracia, que era de oposición al gobierno. En 1987 se realiza el primer encuentro nacional de mujeres que tenía el lema de "por nuestra igualdad ante la ley", y que tenía, digamos, la intención de terminar con todas las discriminaciones y las desigualdades hacia las mujeres, porque ya existían normativas internacionales, como por ejemplo la CEDAW y otras normativas, otros marcos legales internacionales que incluso Paraguay había ratificado y que hablaban de erradicar todas las desigualdades y discriminaciones hacia las mujeres. Entonces se tomaron un poco de esto para presentar propuestas. Se presentó una primera propuesta en el 89 para, digamos, modificar parcialmente el Código Civil, y luego, en realidad, todo esto fue tomando mucho impulso y esta rearticulación feminista de finales de los 80 tuvo activa participación en la constituyente del 92, y en esa constitución del 92 finalmente queda consagrada la igualdad entre hombres y mujeres en todos sus aspectos, ¿verdad? Así que ahí tenemos prácticamente 100 años de lucha de las mujeres, no solamente de, digamos, este grupo o el otro, sino que la acumulación histórica de estos debates, de estas luchas, se plasma finalmente en la Constitución del 92, donde ya se consagra esta plena igualdad. Y en ese momento el debate giraba en torno a igualar la capacidad del hombre y la mujer dentro del matrimonio, porque los hombres tenían mucho más derechos que las mujeres dentro del matrimonio. Entonces, bueno, cambiar el Código Civil trataba de eso, modificar el régimen patrimonial dentro del matrimonio, reconocer las uniones de hecho, introducir criterios de equidad en el uso del nombre para las mujeres y los hombres, ¿verdad? Y la descendencia. Entonces, o sea, que las mujeres también pueden poner su apellido a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, estos debates sobre la igualdad jurídica, sobre la igualdad en el marco de los derechos civiles, políticos, es lo que se aporta y ciertamente se plasman en ese nuevo contrato social en el 92. Bueno, y finalmente vamos llegando a los feminismos contemporáneos, donde tenemos una diversidad inmensa ya de sujetas, ¿verdad? De mujeres, de colectivos. Tenemos lesbianas, campesinas, indígenas, afrodescendientes, trabajadoras sexuales, obreras, estudiantes, mujeres de los partidos políticos, ecologistas, anarquistas, antiespecistas y muchas más, que se pueden desarrollar justamente en el marco de las libertades públicas, en la medida en que fueron avanzando también enormemente las normativas internacionales respecto a los derechos de las mujeres, y bueno, se hace inmenso el movimiento feminista a partir de la década de los 90 hasta la actualidad. Se hace inmenso y va cobrando realmente cada vez mayor protagonismo. Hay algunas trayectorias, ¿verdad? Este es un análisis que desde luego puede ser ampliado, puede ser, qué sé yo, discutido, pero podemos identificar por lo menos algunas trayectorias que recorrieron estos diversos feminismos, ¿verdad? Una primera trayectoria más institucionalista que tuvo que ver en generar estos llamados mecanismos de género, ya sea en el Estado, a través de los organismos internacionales, en los partidos políticos, en los sindicatos, que exista la Secretaría de la Mujer, que exista la Comisión de Género, que exista la Comisión de esto, lo otro, o sea, instalar el tema género dentro de las instituciones, ¿no? Esa fue una de las trayectorias de algunos feminismos
sobre todo en la década de los 90, muy fuertemente. Otra trayectoria fueron los feminismos que se articularon en torno a las organizaciones de la sociedad civil, o conocidas como ONGs, y que eran diversos colectivos que trataban diversos temas, también temas como la violencia doméstica, que se fue instalando justamente desde estas organizaciones, el empoderamiento de las mujeres, los liderazgos, la capacitación sobre derechos, fortalecimiento de sus organizaciones, la lucha contra la discriminación, etcétera, etcétera. Luego tenemos también una trayectoria que se fue dando al interior de los movimientos sociales, y fueron las mujeres que empezaron a discutir dentro de sus movimientos el tema de la igualdad de las mujeres, el tema del patriarcado, el tema de justamente del feminismo dentro del movimiento campesino, dentro del movimiento obrero, del movimiento estudiantil, etcétera, ¿no? También hay una trayectoria que tiene que ver con grupos feministas autónomos y que eran colectivos críticos, ya sea al Estado o a las ONGs, a la cooperación internacional, etcétera. Y que desde mi punto de vista fue una trayectoria es una trayectoria más reciente en nuestro país. En el feminismo latinoamericano, el feminismo autónomo se da a partir de los años 90, pero desde nuestro punto de vista, los años 90 en el Paraguay estuvo fuertemente marcado por un feminismo más institucionalista y también de las ONGs y en algunos casos de los movimientos sociales, pero este feminismo más autónomo es más reciente, ¿verdad? Es una trayectoria más reciente. Estos grupos que son críticos al capitalismo, que colocan que los feminismos deben ser críticos al capitalismo, que deben cuestionar el patriarcado en todas las áreas de la sociedad. También hay una trayectoria feminista en las organizaciones territoriales y también es bastante reciente, ¿no? Y estamos hablando de qué sé yo, las mujeres que están articuladas en grupos que son territoriales, como por ejemplo las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, los bañados, los asentamientos, y hasta ahora es un debate, ¿verdad? Porque no todas las mujeres de los bañados, no todas las mujeres campesinas, ni todas las mujeres indígenas, las que están en las organizaciones territoriales, se autodefinen como feministas, ¿verdad? Están en un proceso de discusión, por eso digo que es una trayectoria más, digamos, más reciente. Y las articulaciones y redes feministas que desde siempre ya vimos en la historia, el feminismo en Paraguay siempre supo articularse, supo formar redes, supo, digamos, sumar fuerzas, etc. Entonces son como algunas de las trayectorias, por supuesto que pueden acá faltar o sobrar cosas, pero quizás algunas de las trayectorias que se fueron desarrollando con más fuerza en los 90 y principios del 2000, digamos las primeras 3 categorías y las otras 2 categorías, diría yo, quizás en los últimos 10 años y piquito, quizás un poquito más, pero son más recientes, ¿no? Y en los aportes al debate, bueno, a partir de los años 90, digamos, el feminismo discute absolutamente todo. O sea, no hay área de la sociedad que quede en pie, como se dice, no queda títere con cabeza. Desde las distintas posiciones que las mujeres ocupaban, se criticó y se discutió al patriarcado, ¿no? Al sistema patriarcal, al heteropatriarcado, y a cómo se fue estructurando la sociedad en todas las áreas desde esa jerarquización de los géneros. Tenemos colectivos específicos que fueron aportando temas específicos, como las lesbianas, que aportaron este cuestionamiento de la heterosexualidad obligatoria, visibilizaron la discriminación y la violencia hacia las lesbianas, y un montón de otros temas más, ¿no? Las campesinas, que cuestionaron a los modelos económicos productivos, sobre todo a los agronegocios, y los efectos que estos tienen en las mujeres, en la tierra y en los territorios,
y posicionándose como un feminismo de clase y con ciertas críticas incluso al feminismo más urbano, digamos, que fue el feminismo que predominó hasta las primeras décadas de este nuevo siglo, ¿no? Entonces, también tenemos a las afrodescendientes y las indígenas que cuestionan el tema del racismo en nuestra sociedad, y no solamente el racismo como discriminación, como actitudes de discriminación o violencia, sino como todo un sistema producto del colonialismo que persiste hasta nuestros días. Tenemos también a las estudiantes que visibilizaron y denunciaron, hicieron un feroz trabajo para denunciar el acoso sexual en las universidades y en los colegios. También ecologistas y antiespecistas, con esta fuerte crítica al sistema de explotación de los recursos naturales y a estas jerarquías entre los seres humanos y otras especies, ¿no? También al colectivo trans, que cuestionó incluso la categoría mujer, visibilizaron la violencia, la discriminación hacia las personas trans, los crímenes de odio, la violencia estructural, la falta de acceso a educación, a salud, en fin. Las trabajadoras, ¿verdad?, en los sindicatos y en los gremios que visibilizaron la brecha salarial, la discriminación legal del trabajo doméstico, que hasta hace poquito nomás ellas lograron la igualdad, digamos, la equiparación del salario del trabajo doméstico a lo que es el salario mínimo legal, ¿no? Y las bañadenses que colocan la defensa del territorio ante estos megaproyectos inmobiliarios que también se agazapan sobre la ciudad, así como los megaproyectos agroexportadores acaparan la tierra rural, ¿no? La tierra en la ciudad también está, digamos, amenazada por estos intereses que finalmente responden al mismo esquema capitalista de acumulación. Y en general, esto fue como específico, y en general, ¿qué aportes al debate hay? Bueno, se coloca en el centro al patriarcado como un sistema de dominación y subordinación, y desde allí se cuestiona todo. Lo económico se evidencia este modelo productivo que realmente es subsidiado por la gratuidad del trabajo doméstico que recae sobre las mujeres, ¿no? Y esto se pudo ver mucho ahora en el contexto de la pandemia, la doble, triple y hasta cuádruple jornada que las mujeres debían realizar dentro de sus casas, y cómo la mayor parte de ese trabajo es trabajo no remunerado. Entonces, digamos, este trabajo subsidiario que hicieron las mujeres, digamos, para que funcione el capitalismo, hizo que ya accedan de manera devaluada al mundo laboral, generándose brechas salariales, mayor precarización, discriminación, acoso laboral, acoso sexual laboral, etc. En lo político también, las feministas cuestionaron y pusieron a la luz que por siglos el ámbito político fue dominado exclusivamente por las mujeres que estuvieron históricamente confinadas al ámbito privado. Entonces la lucha por la participación política, que empezó con este tema del sufragio, ¿no?, del sufragio femenino, pero más adelante ya es una lucha por la igualdad de oportunidades para ejercer la política en todo sentido, y actualmente el debate sobre la paridad. En lo social podemos ver la violencia estructural hacia las mujeres, la violencia doméstica, los feminicidios, los derechos sexuales y reproductivos, la despenalización del aborto, en fin, toda la cultura machista. En lo cultural, la superposición de capas de opresión, sexo, género, raza, clase, discapacidad, edad, entre otros condicionantes. La existencia de una cultura de las mujeres, una historia de las mujeres, bueno, en fin. En lo ambiental también el valor de las mujeres en la defensa de los territorios, los recursos naturales, el cuidado de la vida en general, etc. Entonces, me quedo un poco por acá. A ver si hay algo más, no. Como para poder ir, a ver, no me veo más yo. Como para poder ir viendo, ya entrando al tema de debate, ¿no? Muchas gracias, Larry, por tu exposición. Le animamos a que hagan preguntas a las compañeras. Hay una pregunta por ahora que hace Cami más, que tiene que ver con, te pregunta, ¿cuál crees
Espera que me salta otra cosa acá en mi computadora. Salí. Espérame un segundito, Gaby. ¿Cuál crees que sea el motivo por el que aún cueste que se denominen feministas, dice, en relación estimo que es en relación al comentario que hacías de las compañeras que tienen anclaje territorial o compañeras campesinas o muchas compañeras también a nivel urbano sindical que si bien trabajan por los derechos de las mujeres no se denominan a sí mismas como feministas, ¿verdad? Así dice, eso dice Cami que es. Sería eso, Gaby, si puedes arrancar por ahí, capaz entramos en calor y vamos preguntando más cositas. Tu audio, Gaby, tu audio. Perdón. Sí, es así mismo. No es un poco lo que yo explicaba al principio. No todas las mujeres que llevan adelante una lucha contra el patriarcado se autodenominan feministas, ¿no? Justamente escuchaba hace un tiempo atrás a una referente del feminismo indígena latinoamericano que ella decía, el feminismo no es el monopolio de la lucha antipatriarcal, ¿verdad? Luchar contra el patriarcado es, digamos, amplio. El feminismo es como una de las corrientes que lucha contra el patriarcado, pero no necesariamente debe tener ese monopolio. Entonces, desde ese punto de vista es cierto, no todas las mujeres que llevan adelante una lucha por sus derechos como mujeres, o una lucha contra el patriarcado, se denominan feministas. Y eso es así, es la trayectoria que deciden recorrer, porque de lo contrario estaríamos siendo como, de alguna manera, colonizadoras, ¿verdad? Queriendo que todo el mundo ponga la bandera feminista o la palabra feminista a su lucha. Entonces, existen esas trayectorias, existen, y dentro de los territorios más que nada, ¿no? Bueno, mientras las compañeras y los compañeros se animen, yo tengo un par de preguntitas, Gaby, para hacerte. En realidad son más un par de comentarios. Me parece que es súper interesante el recuento histórico que hiciste y creo que mismo, como vos misma dijiste, hay entrecruzamientos podríamos llamar las contradicciones o las formas en las que se expresan los feminismos en cada una de las referentes históricas. Por ejemplo, en Serafina, que si bien contaste de su grieta, podríamos decir, vinculada a lo que tiene que ver con la prostitución, también está súper bueno poder hablar de Serafina en términos de que ella era una mujer que vivió con otra mujer en un tiempo histórico que era súper complicado, ¿verdad? Ella vivía y convivía con su pareja, ¿verdad? Que hasta ahora históricamente es todo un conflicto hablar de eso. Y creo que para las ciencias sociales y para este tipo de debates, ese rasgo de la vida de Serafina también es un rasgo que merece ser estudiado y analizado porque no en vano ella tiene el pensamiento que tiene y lleva la vida que lleva. Entonces, y en esta lógica que vos decías de que hay como una matriz heteronormativa que estructura el pensamiento feminista también, mismo entre las feministas hubo una disputa de sacarle del closet a Serafina, por ejemplo. Entonces está genial entender cómo cuando viene un feminismo más lésbico, interpelan desde ese lugar la figura histórica. Entonces, en ese sentido, la historia siempre está en un diálogo y podemos ir revisando las figuras históricas entre lo que nos aportan, ¿verdad? Y ahí también me parece súper genial poder entender cómo el feminismo en Paraguay, ese feminismo que si bien fue institucionalizado en los 90 y entrando a los 2000, también fue un feminismo que a nivel regional tuvo un aporte importante en lo que fue el debate por la inclusión de las personas trans y de la agenda LGBT, podríamos decir, a nivel continental. O sea, ahí Paraguay fue como vanguardia, podríamos decir, a nivel regional, en esto que tenía que ver con, que hasta ahora es una disputa, que volvió esa disputa para que veamos que los movimientos históricos también son así, ¿verdad? Tipo, vuelven los debates, como vuelve también el abolicionismo y todos esos debates hoy nos vuelven. También con las TERF hoy nos vuelve ese otro debate de las compañeras trans. Y para el feminismo en Paraguay siempre fue como una bandera que estén en los encuentros feministas latinoamericanos, que estén en un montón de lugares. Entonces está bueno ver como si bien era muy institucionalista,
también buscó romper fronteras en relación a lo que estaba incluso permitido en lo institucional, ¿verdad? Entonces ahí es como genial también poder ver ese giro de tuerca que tiene, o sea, cada uno hace su aporte y tiene sus limitaciones, podríamos decir, cada uno en los feminismos, y me parece que en ese sentido, ese es un aporte como interesante del feminismo institucional de esos tiempos, ¿verdad? Y me parece que para el feminismo de estos tiempos, es genial cómo en realidad creo que se desprendió un nivel de despliegue de feminismo, por ejemplo. Pensamos en las Riot Girls y todo lo que es el feminismo que viene desde lo cultural y lo artístico, en las mujeres cuñagol, deportistas que se articulan en ese vínculo, mujeres que se articulan desde lo profesional, diseñadoras. Hoy día creo que podríamos decir que en relación también a un contexto internacional que es muy favorable, los temas tradicionales que al feminismo le convocaban, que eran quizás los derechos civiles, la ampliación de ese marco, los derechos laborales, los derechos sexuales y reproductivos, hoy día explotan y se van a ámbitos que son impensables en relación a lo que, o sea, en cualquier ámbito que tal como decir, ¿dónde te vas? No dejamos títeres con cabeza donde nos vamos. Ahí hay algo para decir y creo que esa impronta que tuvo la acumulación histórica que se dio en los 8M y los 25N, creo que desplegó creo que en relación a la pregunta que dice Cami, también creo que levantó la identidad feminista en muchas chicas y muchos colectivos que tenían duda de cómo nombrarse y se pudieron nombrar desde que también socialmente estuvo más legitimado. Entonces también ese es un otro giro que desde las ciencias sociales está súper bueno que podamos estudiar, porque creo que hay un segundo movimiento, o tercer, no sé el número de movimientos, pero que hace que hoy día en todos los ámbitos de las ciencias sociales tenga que ser incorporada esta categoría, ¿verdad? O sea, no podemos pensar más por fuera de esta categoría. Y los feminismos están obligando también a las ciencias sociales a pensar otras categorías y repensar, como las que vos trabajaste muy bien, ¿verdad? Tiene que ver con el heteropatriarcado, con el racismo, con cuestiones que son clave, ¿verdad? O sea, ahora el feminismo es el que le obliga a las ciencias sociales a mirar el hogar, que le obliga a mirar el matrimonio, las relaciones entre los hombres y mujeres, que le obliga a mirar los cuerpos a todas las ciencias sociales, algo que no se hacía, incluso que le obliga a mirar los tiempos de producción y reproducción, ¿verdad? Que está muy bueno, o sea, creo que son aportes demasiado importantes que hizo el feminismo para las ciencias sociales y que desde las ciencias sociales otra vez se disfrutan después las otras ciencias más duras, ¿verdad? Que está bueno también ahí entender cómo en ese sentido las ciencias sociales son caballito de batalla para otras disputas en el campo del conocimiento. Así que eso, gracias por la reflexión. Sí, no, excelente. Y de hecho, que el gran desafío para las ciencias sociales es realmente construir con una transformación epistemológica, ¿verdad? Porque no es solamente decir vamos a sumar más mujeres, igual que en la política, igual que en la economía, ¿verdad? No es sumar más mujeres nomás el tema. Porque también hay que ver que mujeres, porque como vimos a lo largo de la historia, las mujeres todas no piensan igual, ¿verdad? O sea, puede haber una gran diversidad de pensamientos más progresistas o menos progresistas en las mujeres. Entonces, no se trata simplemente de agregar, sumar mujeres o de poner el casillero mujer en esta institución, sino que se trata realmente de poder apuntar a las bases epistemológicas de las ciencias sociales y de todas las ciencias que fueron bases construidas de manera androcentrista, ¿no? O sea, fueron bases construidas de una mirada masculina. Entonces el desafío realmente está ahí, y sí coincido totalmente con Natu en todo lo que acotó, y sobre todo en que yo también creo firmemente que el feminismo en este momento está colocando los temas, digamos. O sea, con eso no quiero decir que el resto de los movimientos sociales no lo estén haciendo, pero como las cosas, digamos, nuevas, las está colocando el feminismo. Y esta pandemia es la lupa que mostró justamente eso, ¿no?
mostró cómo realmente el nudo, el conflicto crítico de nuestras sociedades está en ese ámbito, como decía Silvia Federici, en ese ámbito estratégico de la reproducción, ¿no? Entonces, el foco está puesto hoy en ese ámbito estratégico de lo reproductivo, donde históricamente las mujeres tienen centralidad. Entonces, cómo ver desde ahí las ciencias sociales, cómo ver desde ahí la salud, cómo construir desde ahí la economía, cómo construir desde ahí la política, es realmente el desafío. Y no solamente agregar mujeres a las estructuras que ya han sido construidas de manera patriarcal, ¿verdad? Entonces, no digo que no sea un frente, es también un frente de lucha ese, pero creo que el otro es fundamental también. Acá ya llegaron algunas preguntitas, Gaby. Y pregunta Majo González, ¿por qué en Paraguay el feminismo campesino y el socialista se cuestionan y hablan poco de las violencias que sufren las mujeres en sus hogares? En el caso de que compartas ese criterio, pregunta, por un lado. Sigo, Gaby, espérame un ratito, ¿sí? ¿Podrías decirnos más sobre grupos o pensamientos antiespecistas? Pregunta Roberto Céspedes, el profe. ¿Cuál es el elemento que más separa o desune dentro del movimiento feminista? Así tenés esta respuesta, Gaby. Después Edu Barreto dice, muy reveladora tu problematización sobre la figura de Serafina para poder ver el revés de las figuras que dejaron su legado en la lucha desde sus lugares de denunciación. Gracias a la FACU por el seminario. Ahí tenemos un par de preguntitas, Gaby, que son un verdadero desafío, la verdad. Sí, me vas a ir recordando, ¿verdad? De a poco. Pero creo que tiene que ver, o sea, porque no quiero hablar por las demás, ¿verdad? No quiero hablar por las mujeres campesinas, ni por las mujeres que están militando en espacios socialistas de izquierda, pero supongo y creo también yo por mi experiencia que hay un problema cuando conformamos organizaciones mixtas, ¿no? Allí es realmente mucho más complejo discutir el tema patriarcal al interior de las organizaciones que son mixtas. Y esto a todo nivel, ¿verdad? No solamente socialistas, yo creo que en todo tipo de organización mixta se da esto. Y se cruza con esa complejidad también. Muchas veces esta complejidad tiene que ver con una serie de interdependencias económicas, afectivas, políticas. Entonces es como cuestionar a veces ciertos liderazgos, ciertas prácticas machistas dentro de los partidos, tiene que ver con un montón de rupturas y de pérdidas para las mujeres que realmente, dada la situación de nuestro país, a veces son como rupturas muy, digamos, muy grandes, ¿no? Entonces muchas veces no se cuestiona por eso, porque muchas veces las mujeres están dependiendo de alguna manera de ese líder o de esa conducta que se está manifestando allí. Entonces es un tema, ¿no? En los espacios que son de mujeres propiamente, no digo que no haya problemas, hay también un montón de problemas, pero digamos que tiene otra dinámica. Entonces, yo creo que a veces pasa por ahí. No obstante, yo veo que se está, en los últimos tiempos, y a partir justamente de la irrupción del 8M, se está denunciando muchísimo más esto y se está dando ya este debate, y hay como que las mujeres ya no se callan más y están denunciando una serie de acoso, de qué sé yo, abusos de poder, etcétera. Pero no es fácil esta discusión en los espacios mixtos. Entiendo desde ahí, ¿verdad? Pero tampoco diría que es solo un tema de mujeres campesinas y del ámbito socialista. Creo que es un tema en general, ¿verdad? Creo. Pero tampoco quiero decir que voy a saber la respuesta correcta a esa pregunta. La otra, ¿cómo era, Natu? La segunda. Si podrías decirnos más sobre grupos o pensamientos antiespecistas. Bueno, el antiespecismo es una corriente, digamos, en general muy nueva todavía, en nuestro país también. Bueno, tiene que ver un poco también está un poco articulado lo que es el movimiento
ecologista, ¿verdad? El movimiento ecologista más radical, y que sobre todo lo que coloca el antiespecismo es lo que cuestiona es la jerarquía entre las especies, ¿no? Así como el feminismo coloca la jerarquía entre los géneros, así como el comunismo, el socialismo, el anarquismo cuestionan la jerarquía entre clases sociales, así como el racismo cuestiona la jerarquía entre razas, lo digo entre comillas. El antiespecismo cuestiona la jerarquía entre las especies vivas del planeta. Entonces, cuestiona el hecho de que el ser humano se tenga que posicionar en una cúspide civilizatoria por encima de la naturaleza y de las otras especies, ¿no? Entonces, un poco, digamos, es como muy en resumen, y esto tiene muchísimas otras aristas, pero sería como, digamos, el núcleo del antiespecismo, que está muy ligado también a los movimientos veganos, y en fin, ¿no? Creo que es una de las tendencias más jóvenes en los feminismos de nuestro país. Después me decías la otra pregunta. ¿Cuál es el elemento que más separa o desune dentro del feminismo? ¿Cuál es el elemento que más separa a los feminismos? A tu criterio como opositor. Mamá, no sé si mi cara lo dijo todo. No hay un elemento. El patriarcado es el que nos jode la vida a todos y a todas en todos los espacios, ¿no? El patriarcado también a través de, o sea, las feministas estamos luchando por un horizonte, o sea, el feminismo es un horizonte, nosotros no estamos totalmente despatriarcalizadas, no, nadie en este planeta puede decir que está totalmente despatriarcalizado. Desde luego que también tenemos estas conductas patriarcales, tenemos conductas propias de los liderazgos machistas, también somos racistas, también somos clasistas, somos un millón de cosas, ¿verdad? Pero en líneas generales podemos decir que desde luego no estamos en un proceso de transformación, pero estas características del patriarcado, del verticalismo, del autoritarismo, esta forma de hacer política masculina, bueno, eso quizás sea, al menos desde mi experiencia, ¿verdad? No quiero hablar por nadie más que desde mi experiencia, es lo que en mi experiencia ha como hecho más difícil la construcción, ¿no? Pero es obvio, estamos en una sociedad machista y bueno, desde que nacemos hemos mamado el machismo, y ir viendo eso en la construcción colectiva es todo un proceso. Entonces quizás eso es lo que más nos cueste a nosotras, como quizás a otras organizaciones de otras características también. También quizás sea interesante poder situarle al feminismo en el marco de las organizaciones. En nuestro país, las organizaciones democráticas en realidad tienen muchos problemas en expresar crítica, articular, poder construir. O sea, en ese sentido creo que como parte del colectivo de organizaciones sociales de Paraguay, la crítica es muy compleja, y construir colectivamente en nuestro país todavía es un desafío que si bien se une con todo lo que Gaby dijo, que tiene que ver con las contradicciones propias del movimiento feminista, creo que también tiene que ver con la calidad de nuestra democracia, quizás también un poco el feminismo está también, además de dentro del patriarcado, además del desarrollo de nuestra historia, como bien Gaby nos explicó, ¿verdad? Gaby, tenés una preguntita más. ¿Tenés alguna referencia de mujeres católicas dentro de la historia del feminismo paraguayo? Claro, las católicas por el derecho a decidir, que ya están en el feminismo más contemporáneo, ¿no? Que están ya a partir de la década de los 90. Allí creo que nuestra compañera Monín justamente nos puede, no sé si estaba ya acá presente, una de las referentes justamente de esa corriente, ¿no? Que se enuncian como católicas y como feministas. Después yo estoy segura que habrá un montón de feministas que son católicas, pero que su militancia no va como católica feminista, ¿no? Sino que, digamos, no se enuncia desde ahí. Pero sin dudas las católicas por el derecho a decidir han sido un referente enorme en ese sentido.
Teresa del Pilar es una referente también, dice Majo González. Y también están los grupos de lesbianas y gays que trabajan, los cristianos inclusivos, que trabajan, y ahí hay varias chicas que también se definen desde un feminismo y varones también. Exacto. Y quizás, Gaby, si problematizamos en relación a la primera distinción que hacía sobre mujeres que trabajan los derechos de las mujeres y en contra del patriarcado, ahí históricamente encontramos un vínculo de mujeres muy protagonistas en la teología de la liberación, en todo lo que es el desarrollo campesino vinculado a las ligas agrarias cristianas, etcétera, que también ahí, Cami, podés indagar en ese camino si querés buscar mujeres que fueron también, o sea, el lugar que ocupaban las mujeres en ese espacio sería bueno también hacerles una pregunta, ¿verdad?, relacionada a eso, porque ahí hay como mucha cosa interesante para poder pensarnos también. Exactamente, sí. Y quizás también, Gaby, sabes que sería genial poder mirar la primera pregunta de Majo, cuando ella dice lo de la violencia en los hogares. Es muy interesante poder pensar desde dónde miramos la pregunta de Majo, ¿verdad? O sea, las mujeres campesinas e indígenas han generado un montón de campañas y luchas en vinculación en contra de la violencia. Como vos decías, ellas articulan primero en relación a todo lo que tiene que ver con el avasallamiento al territorio, que para las campesinas y sobre todo para las indígenas es cuerpo territorio, como bien ya nos fueron diciendo, Gaby también ya nos contextualizó, y en ese sentido han bajado históricamente dentro del movimiento feminista la violencia en los hogares y la violencia en el uso del tiempo, el trabajo, un montón de cuestiones que son clave, pero ahí la visibilización es lo que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Cuando decimos que no le vemos a alguien, ¿dónde no le vemos? No le vemos en los medios, no le vemos en la academia, no le vemos en el movimiento feminista urbano, y eso nos devuelve a nosotras como feministas una pregunta, en esto que decía Gaby, de cómo, de las contradicciones mismas que tiene el movimiento feminista, cómo estamos construyendo el diálogo con esos otros feminismos que tienen su agenda que es también central, ¿verdad? Para poder pensar también la pregunta y darle un poquitito esa vuelta, ¿verdad? Sí, y de hecho que como exponíamos al principio, ¿verdad? Y por eso siempre hablo de estas dos formas de conceptualizar el feminismo. Cuando nos centramos en el feminismo, como estrictamente feminismo, ¿verdad? Estamos hablando justamente de un modelo emancipatorio parte del paquete de la modernidad occidental y capitalista, ¿no? Donde, ¿se acuerdan en esos globitos que mostramos al principio? Desarrollaron ese feminismo mujeres que de alguna manera tenían más acceso a educación, a la información, eran mujeres de alguna manera de sectores privilegiados, eran mujeres que, digamos, podían hasta incluso sentarse a discutir en una mesa con otros hombres en su momento histórico, ¿no? Y, por ejemplo, las placeras, qué sé yo, las mercaderas, las obreras, las campesinas, también construyeron feminismo en su época, pero ellas no tuvieron posibilidad de escribir un libro, no tuvieron posibilidad de publicar en un periódico, no tenían posibilidad de escribir un panfleto y volantear en X lugar, por lo cual han sido invisibilizadas, ¿verdad? Por eso a mí me gusta mucho usar siempre estas dos categorías, porque esta otra me permite ampliar la mirada, un poco lo que dice Natu, ¿por qué no les vemos? Porque si siempre vamos a mirar solo lo que está escrito, entonces dejamos fuera a muchísimas mujeres que no han tenido acceso a los recursos, incluso a los recursos del conocimiento, ¿no? Acceso a la información, acceso al conocimiento, y que entonces no vemos. Si no está escrito, no vemos. Por eso a mí siempre con este tema de ser afina, es como que siempre se dice es la primera feminista, es la feminista, o sea, siempre como la feminista, sí, porque desde luego tiene mucho peso que ella haya escrito una tesis doctoral toda en torno al feminismo, pero antes de ella ya hubo muchísima lucha acumulada de mujeres de clases subalternas, de sectores populares que hicieron muchísimo, o sea, las campesinas
se manifestaron contra la venta de las tierras públicas luego de la guerra del 70, protestaron cada vez que había una guerra, ellas siempre fueron pacifistas, o sea, hay como muchísima acumulación de lucha, pero claro, al no estar en un compendio, en un escrito, ¿verdad? Y ese pues es un valor muy occidental, el que tenga que estar escrito, ¿no? Entonces, tiene que ver esto que dice Natu, ¿por qué no las vemos? Y porque a lo mejor solo estamos buscando siempre lo publicado, lo escrito, ¿no? Lo que sale en los medios, lo que sale en el diario, y quizás allí el diálogo, la construcción de ese diálogo nos obliga a una cercanía, ¿no? Nos obliga a ir a las otras, a tomar un tereré, a ir al territorio, a estar allí, a hablar, porque es la única forma en que podemos verles, ver la lucha y que también nos puedan ver y se pueda entablar ese diálogo, ¿verdad? Entonces creo que es interesante eso, porque si no también limitamos al feminismo a, digamos, un feminismo muy acotado a una clase media urbana, ¿no? Y hoy el feminismo ya no es eso, ya no es a nivel mundial y mucho más a nivel latinoamericano, ya no es solamente eso. Así es, Gaby, y nos deja un montón de desafíos esta charla. Como facultad, creo que hay, o sea, como la facultad, la Universidad Nacional de Asunción y otros espacios de construcción de conocimiento, creo que también pueden aportar a romper esta brecha, ¿verdad? O sea, creo que ahí se puede empezar a pensar al feminismo y a las mujeres mismas, a las mujeres cis, a las mujeres trans, como sujetos de todas las disciplinas y en todos los pensamientos, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí hay un desafío grande como cientistas sociales, como academia, de poder ir generando, por un lado, este escrito que vos decís, Gaby, que es lo que ciertamente en Occidente y desde el pensamiento masculino, podríamos llamarlo de alguna manera, es lo legitimado, pero también es un lugar de disputa que hay que ocupar y creo que ahí hay como tarea para hacer con las feministas, porque en algún momento nos refugiamos quizás en las ONG para producir nuestro conocimiento y creo que es tiempo de tomar la universidad, así como digo, así como gran enunciado, pero creo que hay que empezar a producir conocimiento vinculado a todas las ramas del conocimiento. Y por otro lado, creo que también tenemos que empezar a hablar de otras cosas que no sean solamente de las cosas vinculadas a lo tradicionalmente femenino, podríamos llamar, o la violencia, el hogar. Sí, hablamos de eso porque todavía hace falta hablar muchísimo de eso, pero también hay mujeres que trabajan tecnología, hay mujeres que trabajan en la ciencia, hay mujeres que trabajan en electromecánica, en cualquier disciplina del conocimiento. Tenemos que empezar a relevar a las mujeres. Y ahí hay como mucha linda construcción. Por ejemplo, tu PowerPoint y otro tipo de construcciones, citaste alquimista, citaste otra bibliografía, que lo que hace es elevarle a las mujeres como protagonistas. Porque ahí, que nosotras no sepamos o que nosotras no hablemos de las mujeres en la historia, tiene que ver con que hay un silenciamiento a nuestras vidas por fuera del aporte de sostén al capitalismo o a los varones, ¿verdad? Siempre hay como un montón de frases hechas que nos ponen en el lugar de la que hace el aguante al varón, que es el protagonista, y finalmente la escuela primaria, la escuela secundaria y la universidad no se ha encargado de ponernos ni en los marcos teóricos, ni en los lugares donde se estudia, ni como referencia, y creo que esa es nuestra tarea. Ahí tenemos una tarea grande, la gente que estamos en la universidad trabajando, enseñando y estudiando. Las estudiantes tienen que pedir bibliografía que incluya a las mujeres y tienen que hacer preguntas en esa línea, y como facultad tenemos la responsabilidad de poder dar respuesta a esas demandas, ¿verdad? Entonces creo que hay muchísimo por construir desde las ciencias sociales en ese aspecto, y me parece que da para que sigamos otras charlas más, ¿verdad? O sea, yo creo que... Claro que sí. Sí, y a mí un poco lo que me gustaría así como dejar digamos, como inquietud o lo que fuera, es justamente esto de tratar de mirar las trayectorias feministas, que son muchas. O sea, podemos ver a lo largo de nuestra historia siempre
el feminismo fue diverso y plural en nuestra historia, ¿verdad? Fue así desde un punto de partida y siempre existieron diferentes trayectorias y está todo bien, ¿verdad? O sea, no tratar de decir solo desde acá o solo desde allá se puede actuar. Cada cual verá cuál es su espacio, desde donde mejor puede hacer un aporte y lo que tenemos que tratar es de ser súper estratégicas para poder lograr articulaciones en favor a todas, ¿no? Y a todo finalmente, a toda la sociedad. Entonces, tenemos como que avanzar más en miradas estratégicas de cómo articularnos, de cómo plantear las cuestiones o los debates, o sea, avanzar ya en lo estratégico y dejar bueno, que fluyan. O sea, de hecho no vamos a poder hacer nada para detener una trayectoria X feminista, ¿verdad? No va a existir más allá de las voluntades individuales que tengamos. Entonces, la historia nos deja como esa reflexión. Las trayectorias feministas son muchas y todas en la suma histórica al final sirven, o sea, se ayudan, suman, ¿verdad? O sea, desde la crítica de Ramona Ferreira hasta las de la Liga Pro Derecho de la Mujer, si querés, al final ahí está el derecho a voto, no es solamente el logro de una, sino es la suma histórica, la acumulación histórica, nos guste o no, hasta astronistas hubo, ¿verdad? Pero bueno, con la despenalización del aborto en Argentina, por ejemplo, hemos visto que hasta habían feministas macristas a favor de la despenalización del aborto, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una lucha X, ¿verdad? ¿Cómo saber articularnos de manera estratégica? Yo creo que es... y después, bueno, habrá momentos que nos vamos a tirar de los pelos, que nos vamos a pelear. Bueno, no importa el debate, hay que saber avanzar. Lo que hay que saber es, digamos, disentir y discutir, digamos, sin que eso signifique destruir a la compañera, ¿no? O a su organización. Pero yo creo que eso es lo genial de los feminismos, ¿no? Gaby, se me coló una pregunta que se me olvidó. Sí. Pregunta, ¿qué rol juega el pensamiento decolonial en los feminismos de nuestro país? Y poco todavía realmente, porque, bueno, el pensamiento decolonial o descolonial, porque hay todo un debate ahí, es nuevo, ¿verdad? Es nuevo, es un pensamiento que tiene, qué sé yo, 15 años más o menos de desarrollo en América Latina, así, digamos, como corriente de pensamiento, y en nuestro país todavía muy poco se escucha, ¿verdad? Yo no sé cómo está el tema en la universidad, en Faxo, sé que algunos autores decoloniales por ahí se están incorporando a las clases, ¿verdad? A la bibliografía de las clases, pero creo que todavía no está muy desarrollado y creo que es importantísimo, ¿no? Porque es uno de los pensamientos pilares digamos, de los grandes movimientos sociales de América Latina, y creo que es el rol que debe jugar América Latina en el mundo, el cuestionamiento del colonialismo y de la estructura colonial que persiste hasta hoy en día. Creo que es fundamental que esa discusión avance, se profundice, y realmente las universidades puedan tener, digamos, ese enfoque dentro de su malla curricular, ¿verdad? O sea, yo creo que hoy una facultad que no discuta pensamiento decolonial está totalmente desfasada, sinceramente. O se cree que está en Europa y que no necesita discutir el tema, o está totalmente desfasada. Así que creo que es un punto muy importante a ser incorporado en la academia, en nuestra academia. Bueno, Gaby, en esa línea sí nos podés dejar siempre a las ponentes y los ponentes les pedimos que nos pasen sus bibliografías, que nos recomiendan leer en relación a estos debates que estás planteando, y tú también tu PowerPoint, hay gente que ya me ha preguntado. Entonces, si no hay más preguntas, a ver si yo no me olvidé alguna preguntita. Creo que vamos por ahí. Yo apoyo las luchas de los feminismos, pero siempre mi pregunta se basa de por qué no podemos hacer unas luchas más globales, dice Blas. Tengo madre, hermana, hija y veo necesario unificar la lucha para liberarnos, plantea Blas.
Esa es una pregunta que plantea el compañero del pensamiento, de cómo ven como separado el feminismo. No sé si podés en ese sentido, Gaby, dar una reflexión. Yo simplemente creo, como vuelvo a citar, prometo para la próxima saber el nombre de esta compañera indígena que dijo que el feminismo no es el monopolio de la lucha antipatriarcal. Creo que los hombres pueden hacer su lucha patriarcal, no necesariamente dentro del feminismo. Si quieren ser feministas, genial, pero creo que como hombres deben construir su propia lucha antipatriarcal. Y creo que todos aquellos colectivos que no se sientan dentro de la categoría mujer pueden construir sus luchas antipatriarcales independientemente, ¿verdad? O sea, no necesariamente todos tienen que caber en el feminismo, ¿no? Lo que creo es que todos tenemos que ser antipatriarcales. Así como contra el capitalismo estamos varios, ¿verdad? Está el comunismo, el socialismo, el anarquismo, el maembo, todo. O sea, hay muchas corrientes anticapitalistas. Entonces, ¿por qué no? Que hayan muchas corrientes antipatriarcales, el feminismo allá va, y bueno, si los hombres no les da cosa, digamos, llamarse feminista, no les entra, o como, no es que tiene que ser una lucha más global, sino que tienen que poder interiorizar qué es el patriarcado e incorporar la lucha antipatriarcal a su actividad, sea cual sea su militancia, ¿no? Eso es lo que yo creo que es importante, que visualicemos una lucha antipatriarcal. Y después cada uno verá si quiere ser feminista, si quiere ser, qué sé yo, cómo se llama su colectivo, pero digamos en esa dirección, ¿verdad? Así mismo, Gaby, como estás planteando, creo que también el desafío para pensarse desde las masculinidades en relación al patriarcado tiene que ver con, creo que siempre es el lugar donde emerge el límite, ¿verdad? Porque finalmente lo que los feminismos ponen de tapete es que hay privilegios construidos sobre los sujetos masculinos que hay que desmontar, hay que poder mirar y poder decir, bueno, esto es un privilegio, así como hay privilegios de clase, privilegios de raza, privilegios de orientación sexual, de género. Hay que entender que los varones en el patriarcado tienen un lugar que no es fácil hacerse al costado de ese lugar para poder hacer la crítica, ¿verdad? Y también implica poder dar el lugar a que emerjan otros pensamientos, protagonistas, que es lo que vos decías, Gaby, en relación a los espacios mixtos, ¿verdad? Ese es el desafío que enfrentan los espacios mixtos en relación a la emergencia de mujeres y del propio pensamiento feminista dentro de los espacios mixtos, ¿verdad? Entonces, hay un desafío ahí, por eso también existen herramientas como las cuestiones vinculadas a la paridad o las cuotas que tienen que ver con poder habilitar esos espacios. Y también otra cosa quizás para que las ciencias sociales puedan indagar más y los compañeros que estudian estas carreras también puedan indagar más, es poder entender y poder explicar quizás qué efectos tiene el patriarcado en la vida de los hombres, ¿verdad? O sea, cómo ha estructurado de manera condicionada a los varones en las distintas sociedades y también qué limitaciones les trae, ¿verdad? Porque también trae limitaciones para los varones, los varones cis y heterosexuales que podríamos decir están en el pilar del poder, también tienen limitaciones vinculadas al patriarcado, ¿verdad? Entonces estaría bueno poder hacernos preguntas en relación a eso y que sean líneas de investigación, que puedan ser papers, que puedan ser clases. Creo que ese es el desafío también que nos plantea, ¿verdad? Así mismo. No, tenemos mucho todavía por hacer. Un montón. Bueno, Gaby, te agradezco un montonazo tu tiempo desde la Faxo, te agradecemos que hayas dedicado este tiempo a brindarnos tu conocimiento, tu tiempo, y esperamos que no sea la última vez que estemos juntas pensando alternativas para que las ciencias sociales aborden los feminismos. Cerramos con esto nuestro ciclo, le invitamos a todos y a todas, a todos a poder mirar las charlas que están en el canal de YouTube de la Faxo. Ahí pueden encontrar estas 14 charlas en las que estuvimos abordando distintos temas.
Y el desafío a lo que creo que Gaby nos invita es a que podamos ampliar los límites de las ciencias sociales y que podamos pensar en matrices feministas para producir conocimiento y en las ciencias sociales que nosotras desde la Faxo habitamos, que es el trabajo social y la sociología, que tienen un montón de anclaje comunitario, que podamos incorporar esta mirada a nuestra intervención comunitaria, que es tan clave poder incorporar. Así que nos queda como misión que nos deja cada vez también que nosotras seamos como contraloras del contenido en la Faxo, que podamos ver qué se produce, y sabemos que contamos con aliadas como ella y otras compañeras del movimiento feminista que siempre nos van a estar acompañando en la construcción de un pensamiento feminista, además no solamente feminista, porque Gaby nos hizo hoy un lindo recorrido histórico donde entendemos que hay feminismos de distintos tipos y quizás ir construyendo feminismos que lleven a la igualdad social, a visibilizar, que no se anclen sobre otras opresiones, podríamos decir, para quedar cortito. Era un feminismo que no se ancle sobre otras opresiones, creo que es el que queremos construir en la Faxo. Así que gracias, Gaby, por tu tiempo, gracias a todas las personas que participaron en esta charla y en todo este seminario. Fue un gusto poder ampliar el pensamiento desde la sociología, así que gracias, Gaby. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, desde luego a disposición siempre que quieran charlar sobre esto, ya sabes que es de mis temas preferidos, así que cuando quieran seguimos la conversación y realmente un gusto haber compartido un poco estas ideas. Les voy a estar enviando este PowerPoint y un material que justamente lo elaboramos desde el espacio Juliana, que tiene, digamos, el desarrollo un poco más extenso de lo que está en el PowerPoint, con toda la bibliografía como para que cada una pueda rastrear, ¿verdad? Las fuentes y seguir indagando, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos, a todas y a todos. Nos vemos.